Entonces, pues no sé quién quiere iniciar y vamos a ir redondeando algunas ideas. A ver si nos van diciendo su nombre para acabarnos de conocer, porque... Hola, me llamo Elizabeth. Elizabeth. Soy de SBI. ¿Sí puedo decir eso? Sí, claro. Soy de SBI y, bueno, de las cosas que así más impactaron en lo que empezamos a ver fue que, o bueno, una de las diferencias que yo sentí como más palpable fue el hecho de que para ellos, pues, literal, o sea, veían la canasta y era de, ay, pues es algo que vamos a llevar a presumir a otro lado, de, ay, ya estuvimos aquí, ustedes no, y nosotros, o sea, como que para ellos de momento fue como un ligero estatus de, estuvimos aquí y ustedes no. Y ya después cuando vieron que le podían sacar mucho provecho, pues finalmente no veían realmente el valor de la canasta, sino que solamente lo veían como un producto que podían comerciar o que podían presumir. Muy bien, Elizabeth. ¿Quién más? Jimena. Yo. Pues no, no tengo nada que decir. Muy bien, ¿quién más? A ver. Pues les paso, bueno, muchas veces solemos... Perdón si nos perdón. dices tu nombre para... Me llamo Sandra. Sandra. De Sociología. Bueno, su problema fue que muchas veces pensamos muy, ¿cómo decirlo?, como muy occidentalmente y creemos que todos tenemos las mismas ideas y percepciones y fue lo que les pasó a ellos. Creyeron que cualquiera querría hacer un negocio de esa magnitud y ganar las grandes cantidades de dinero y no estás consciente de que existen diferentes estilos de vida. Muy bien. Aquí hay algo interesante, ¿no? Porque si recuerdan, la vez que hablamos un poco de la cultura tiene que ver con esto, o sea, cómo la cultura occidental nos ha estandarizado, ¿no? Y cuando hablamos de estandarizar, nos referimos a todo, pues, ¿no? La globalización, algo de lo que vino a hacer fue afianzar esa estandarización en los estilos de vida, en particular en el estilo de vida occidental, pues, que ya un poco hablamos de eso la vez pasada. Eso tiene que ver un poco con el tema individual, ¿no? También lo mencionamos la vez pasada, cómo nos hemos individualizado y entonces la idea de la comunidad desaparece bajo esa lógica. Entonces lo que cuenta es el yo. Y esto que decía Elizabeth, o sea, el consumo exacerbado se vuelve un poco un estatus, ¿no? Dime qué traes y te diré cuánto vales, ¿no? Cosas así. Entonces eso está muy permeado hoy en día en nuestro estilo de vida, digamos, occidentalizado. Y choca y rompe con cualquier otro paradigma que uno observe en las comunidades. Por eso el trabajo en las comunidades, el acercamiento al trabajo comunitario y a la vida comunitaria, junto con toda la parte cultural que hay detrás, es fundamental para entender esta lógica, pues, ¿no? Cómo uno puede ir captando cómo existen otros valores que en una sociedad occidentalizada no cuentan, como la cuestión de la solidaridad, por ejemplo. El valor que se le da a cómo se adquieren las cosas, en este caso los alimentos, ¿no? Él dice, no puedo esperar la misma, que ahí comemos, pues. Entonces ese arraigo, ese sentido de pertenencia es fundamental, ¿no? Y eso en una sociedad estandarizada pues simplemente no existe, porque hoy en día nosotros no tenemos arraigo a nada prácticamente. Si se dan cuenta, ni siquiera a la universidad. Acá uno termina la escuela, egresa, y la misma universidad del sistema te arroja al mercado, a que te rasques con tus propias uñas. Entonces,
este sentido de comunidad, digamos, que tenemos acá como universitarios es temporal, mientras estamos estudiando acá. Pero una vez que egresamos, se pierde, se diluye. Y ya, nunca más nos volvemos a ver con nuestros compañeros, ¿no? Digamos, hay excepciones, pero generalmente sucede eso. Cada quien agarra su rumbo y entonces se pierde incluso esta identidad de gremio, de grupo, de comunidad que uno forma en la universidad. Y eso es un valor que en las comunidades, sobre todo en las comunidades rurales, sigue vigente. Nosotros lo hemos podido constatar, ¿no? En muchas comunidades que hemos visitado, que tenemos contacto con la gente de ahí. Y eso, bueno, es parte de lo que me parece a mí refleja la película y que nos hace pensar en eso, o sea, cómo hemos llegado hasta aquí, pero además cómo podemos reconstruir el tejido social, porque para mí lo que está detrás de todo esto es el tejido social. Entonces, ¿cómo recuperamos ese tejido social? ¿Sí me explico? ¿Cómo nos volvemos comunidad nuevamente? En favor de mejorar nuestra calidad de vida como comunidad, no solamente como individuos. Otro tema que me parece a mí que es central en todo esto y que ahí está perfectamente bien reflejado es la cuestión de los precios. ¿Cómo se fijan los precios? ¿Quién determina el valor? El valor del trabajo, incluso el valor del dinero. Entonces esa es una discusión que hoy ha quedado un poco de lado, digamos, porque hoy ya nadie lee a Marx, por ejemplo. Él dedicó buena parte de su vida y de su energía a tratar de explicar todo eso, ¿no? Él justo empieza hablando del valor de uso y el valor de cambio, y empieza hablando de la mercancía. O sea, la lógica de Marx era partir de lo más de lo material a lo abstracto, ¿no? Entonces dice lo más material que hay es la mercancía, y entonces va analizando el tema de la mercancía para llegar un poco a desentrañar el tema del valor, cómo se establece el valor de una mercancía. Y bueno, él utiliza la categoría del trabajo, ¿no?, para explicar eso. Entonces, en función de las horas de trabajo, etcétera, etcétera, es que se va determinando el valor de una mercancía. Pero hay un valor que es intrínseco, digamos, sobre todo en el trabajo artesanal, que es lo que decía el Señor, lo que él llama un pedacito de alma o de corazón que se le pone a la artesanía. Bueno, yo se los comenté la vez que platicamos del tema de la cultura, porque les decía que la artesanía expresa o sintetiza, digamos, es la forma material de sintetizar una cultura. Y en ese sentido los artesanos no solo son hacedores de cosas, de objetos, sino, yo digo, son una especie de cronistas que sistematizan los usos y costumbres de una comunidad y los materializan en un objeto, que puede ser decorativo, incluso puede tener algún uso como utensilio para algo, ¿no? En este caso una canasta donde puedes guardar cosas y todo eso. Pero la esencia, el alma de la artesanía, del producto es esa, ¿no? Eso es mostrar todos los usos y costumbres que hay detrás de esa comunidad. Y eso, por ejemplo, eso ningún modelo de producción lo contempla en la industria. Si uno revisa un poco el desarrollo de la administración, voy a hablar de la administración porque ahí se empezó a estudiar este fenómeno.
La administración es relativamente nueva como disciplina, aunque se ha administrado toda la vida, pero se convierte en un campo, en una disciplina de estudio y en una materia de estudio hace poco más de 100 años, ¿no? Y los creadores de la administración, además, curiosamente, son ingenieros. Henry Ford, Fayón, todos ellos son ingenieros, ¿no? Entonces los ingenieros crearon la administración, entonces los administradores de acá le deben su profesión a los ingenieros. Y la idea de estos ingenieros en el desarrollo, digamos, de lo que después se conoce, lo que decía Fernando hace rato, el Fordismo y todo esto, son los modelos, digamos, que ellos desarrollaron teóricamente. Lo que buscaban era optimizar la producción, producir más con menos, ¿no? Más barato. Esa era la lógica que está detrás. Y eso es una lógica totalmente mercantilista, emanada de la revolución industrial. Entonces la revolución industrial lo que vino a hacer es hacer a un lado todo lo artesanal, porque antes de la revolución industrial todo se hacía de manera artesanal, ¿no? Entonces lo que hace la revolución industrial es desplazar eso con el uso de la tecnología. Hay quien sostiene que la revolución industrial no se ha detenido desde que se inició hasta ahora. Y yo un poco coincido con eso, porque hoy en día estamos pasando por una etapa de ese tipo. La tecnología nos tiene apabullados y entonces nos cuesta trabajo pensar diferente a eso. El tema de la comunicación, lo que ustedes me digan, ¿no? Y lo interesante de todo esto es cómo estas comunidades, a pesar de esos embates de la revolución industrial, después del capitalismo y hoy de la tecnología, se resisten. Y no se resisten a esto, digamos, como una forma de rebeldía, todo eso, sino más bien como una forma de preservación de la cultura. Bueno, la gringa y el gringo quisieron hacer su servicio social en Colombia y fueron reprobados. Y no lo reprobamos nosotros, lo reprobaron la cultura distinta, las distinciones, las diferencias. Y este es un poco también el sentido que tiene el revisar este video que nos da un ambiente bastante realista, pero de dos dimensiones, de dos realidades totalmente diferentes. Es claro que en una película se sintetiza estas realidades diferentes, entonces se muestra un poco descarnada y demasiado directa, digamos, estas dos mentalidades. Pero esto es la cotidianidad de nosotros. ¿Cuántas veces hemos cometido las mismas torpezas nosotros sin siquiera jugar a hacernos millonarios? Sino que sencillamente la manera como tratamos la expresión cultural, que tiene esta cosmovisión de esta manera, o sea, el significado que tiene. Hemos tenido con compañeros de administración, por ejemplo, que van con el manual de la pelota a aplicarla a la comunidad. Y lo hago en el mejor sentido de decir, le vamos a entregar aquí una manera de cómo ustedes pueden sacarle provecho. O sea, si ustedes dicen la canastita, calculemos cuánto tiempo se tarda en hacer una. Entonces, costeas el tiempo. ¿A cuánto la hora? Digamos, y costeas la hora. ¿Qué insumos ocupa? ¿Qué materiales? Y entonces tabula los materiales. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio final? ¿Ya? Pero eso es una forma de hacerlo en términos fordistas, o sea, en producción en serie. ¿Ya? Y aquí cambia. Por eso, en algún momento yo me atreví a decir esto de que hoy día hay un problema en términos de esta especie de esta visión hacia ayudar a los artesanos, pero ayudarlos en términos comerciales en la medida que nosotros tenemos. O sea, queremos introducir esta cultura en la dinámica de precios y de contabilidad de cómo nos movemos nosotros en la ciudad.
Y la cultura no tiene precio, no se puede pagar. No trajimos ahora, pero con Teo estuvimos ahora en junio en Tenango de Doria, que es uno que se ha salido a la luz hay un pleito contra Carolina Herrera, que copió los bordados y los vestidos, o Luis Butón, que tapizó muebles con estos bordados, y no pagaron derechos. O sea, no pagan derechos porque ahí se mueve en el sentido comercial. En cambio, la cultura nuestra ancestral es una cultura universal. Entonces ellos generosamente lo ofrecen. Y nosotros estuvimos con una señora tradicional, y un bordado de 1,80 m por 1,80 m de Tenango de Doria, que se lo quité yo de las manos a Teo porque lo quería para él. Bueno, ellos se tardan un año en hacer eso. ¿Ah? Y lo venden en 15.000 pesos. Uno dice, 15.000 pesos, mucho dinero. Ahí tuvo la bronca entre los dos, porque él logró contar ahí como Bartol a los 15.000 antes que el otro, ¿verdad? Y yo, por suerte, tenía un billete más grande y me estaba contando las monedas y le gané. Entonces, 15.000 pesos es mucho dinero para gastarlo así. Pero en términos de la medida de lo que era, y lo que para mí, por lo menos para nosotros dos, significaba y estar con la autora ahí, entonces era entender un poco lo que se narra en este cuento. Entender esto, y mientras uno se mofa de las mariposas o de la cochinilla, y hasta la palabra es como cochinilla, para ellos es la vida, es esta la cosmovisión, este es el significado de las cosas. Cada manera de ver el mundo es diferente y con sentido, con contenido. Entonces esta es un poco los elementos que tenemos en esto, en una comparación muy clara de dos intereses diferentes, de dos formas de vida diferentes. Sobre esto, a ver qué dicen. Pero quería... Pero está. Retomando el cortometraje que acabamos de ver, yo creo que surge un cuestionamiento muy importante de cómo la universidad, en este caso los que participamos en el programa, o sea, cómo podemos ayudar a un artesano. Y en esta ocasión, bueno, me voy a atrever a compartirles una experiencia que yo tuve, algo parecido a mí. Cuando hice mi servicio social, a mí me tocó ir a Michoacán, específicamente donde hacía piñas de barro vidriado. Terminé mi servicio social. A mí me fascinó mucho ese entorno y su cultura, y muchas cosas. Yo me quedé a vivir allá 2 años en la casa del artesano. Y a mí me tocó conocer un poco más la manera en cómo viven, cómo piensan y también qué necesidades tienen. Y lo quiero comentar porque el tema central de este fragmento que acabamos de ver pues es evidente, ¿no? Tanto el precio, la mentalidad de las necesidades de la comunidad, del artesano, de su familia, las prioridades que tienen. Y en mi caso, viviendo con ellos, pues una ocasión me dicen, ellos nada más vendían, digamos, la venta fuerte en Michoacán para un artesano en general, era Europa, Domingo de Ramos y Semana Santa, y en noviembre, en Día de Muertos, en Pascua. Entonces ellos
Y este comentario lo hago porque la verdad es una necesidad que tienen los artesanos. Ellos necesitan vender. Quizá no a estas dimensiones, y ahorita les voy a contar la parte que a mí me tocó vivir, porque en realidad pues ellos me hicieron esa pregunta, oye, ¿cómo le hacemos para vender más? Y bueno, yo estuve casi 6 años en Michoacán. Después de esa pregunta, que esa fue como en el primer año que estuve viviendo ya por allá, les dije, bueno, pues vamos a buscar espacios. Entonces, pues yo me di a la tarea de buscar y de repente me encontré con la Expo ENAR. La Expo ENAR es una de las exposiciones más, hasta la fecha, más importantes a nivel nacional de artículos de decoración, diseño y artesanía. Y esa la hacen en Tlaquepaque. Entonces, los artesanos, platicando con ellos, porque prácticamente yo me volví casi como un hijo adoptivo, y me decían, bueno, pues ¿cómo le hacemos? Investigando, tienen ciertos requisitos en entrar a una expo, en especial la Expo ENAR, porque pues, sí te piden desde registro de marca, grado de alta en Hacienda, tener un catálogo digital bien realizado. Al final se logró, y hay el espacio, por ejemplo en Uruapan pagaban creo que 10 pesos, les cobran por el lugar, o a veces nada. Actualmente casi todos los espacios a donde va un artesano sí les cobran. Entonces, en esa época que eso sucedió, actualmente ellos siguen participando en esta expo, y un espacio de un espacio de 2 por 2 costaba 15,000 pesos, pero como ellos hacen piezas grandes, pues necesitaban un espacio como de hecho el que nos daban era de 6 por 2,5, casi 3. Ese espacio costaba 30,000 pesos. Para ellos, como artesanos, pagar 30,000 pesos a que no pagaban nada, pues era todo un reto. Esta experiencia la voy a contar, no quiere decir, y yo creo que sale a reducir muchas cosas de esto, pero hay cosas que me parecen importantes considerar. Yo les dije, bueno, vamos a negociar con el municipio para que ellos hagan el financiamiento. O sea, no le vamos a pedir ni a un banco, ni al vecino, a nada. Fuimos con la presidencia municipal, les planteamos la oportunidad y dijeron, bueno, le prestamos los 30,000 pesos que costaba el lugar. En realidad, esa expo dura 5 días, no es se hacen 2 al año, y la primera que fuimos no es abierta al público, solamente van mayoristas como cadenas de hoteles, cadenas de tiendas departamentales, etc. En realidad, fuimos, además de que se había que pagar el espacio, pues había que pagar el traslado de Michoacán, de ahí de la comunidad de San José, Michoacán, a Jalisco, en Tlaquepaque. Entonces era la mudanza, más los días de quedarnos ahí, pues era hospedaje. En general, yo creo que se hizo un gasto como de 42,000 pesos por 5 días. Pero vendieron más de 90,000 pesos. Y así sucedió pues unos 2 o 3 años más. Y dado el resultado de asistir a esa expo, nos contacta la gerente de ventas de Grupo Carso de Santa. Entonces, pues a mí me tocó hacer
ir a esa conversación y esa plática, porque yo era quien les facilitaba las cosas como tener el catálogo, tener pues un registro de las piezas que hacen, el valor que ellos le daban. Yo nunca fijaba precios. Pero, y aquí sale mucho la experiencia que tuve, es muy parecido a esto, porque Sanborns, después de ciertas pláticas y en realidad pues venderle a Sanborns no es fácil, y tienen una serie de protocolos muy estrictos. Perdón que te interrumpa, pero ahí yo digo que el tema que está de fondo, y eso es parte de la discusión que hay que generar en un foro, y es parte de lo que queremos hacer en un seminario, digamos, ¿no? Más allá de las buenas experiencias y de las buenas prácticas que ha habido con algunos artesanos, que eso a mí me parece que está muy bien, es el tema de cómo transformamos el mercado para los productos artesanales y de los pequeños productores, porque ese es el telón de fondo, pues. Pero nada más que me acaba la idea. Digamos, uno puede hacer un esfuerzo, nosotros como universidad lo estamos haciendo, al conseguir un espacio libre de precio para que ellos vengan a vender, y es lo que pretendemos hacer a fin de año, que se ha hecho en años anteriores. Pero eso incide muy poco, porque incide solo en unos cuantos artesanos que logramos traer, pues, ¿sí me explico? Acá hay una problemática que va más allá de eso, y un poco también es lo que refleja la película. Ellos no pueden entrar a la cadena de producción en masa, por más que hagan muchas piezas, ¿no? Que además son piezas únicas. Aunque sean iguales, no son idénticas, pues, ¿no? Eso lo hemos visto, y ahí hay una discusión entre los que hacen arte y los que hacen artesanía, porque los artistas dicen, nosotros pintamos un cuadro, hacemos algo así y es una pieza única, y eso también tiene que ver con cómo se fija el precio de esa pieza, digamos, ¿no? Porque un Picasso vale millones, por ejemplo. Pero en el caso de los artesanos también hacen piezas únicas, o sea, aunque hagan la misma cajita, digamos, 100 veces, no son idénticas, porque son hechas a mano. Entonces cada una es diferente a la otra. Son parecidas, pero no son idénticas. Entonces estamos hablando también de piezas únicas, o sea, el artesano también hace cosas únicas. Por lo tanto, este sistema, el sistema fordista que se apuntaba al inicio, es lo que nos tiene de rodillas, porque tenemos que entrar a esa formalidad que tú dices de los protocolos. Pero es que quiero resaltar, y disculpa que te interrumpa, pero es que me parece que las necesidades de los artesanos no quiere decir que se tenga que alinear al sistema capitalista o a producción en masa, porque de hecho, y es que quise comentar esto, o esta experiencia, que bueno, no la voy a terminar, pero me parece que sí debería de haber una pregunta de cómo los que participamos o nos acercamos a los artesanos, por decirlo así, para poderles ayudar, porque su necesidad número uno es vender. No, hasta ahorita, bueno, desde mi punto de vista, no conozco ningún artesano que no quiera vender. Y saco el comentario porque no trato de convencerlos de que, o sea, véndanle a Liverpool, véndanle a Sanborns, sino esta experiencia, por ejemplo, yo lo veo ahora. Por ejemplo, yo cometí quizá el error de sí, y sí se logró el hacer un convenio con Sanborns. Finalmente, Sanborns no tuvo éxito porque, número uno, sí los vendían como artesanías, y no hacían pedidos de quiero 1000, no. O sea,
Y de hecho al artesano se le dijo, bueno, ¿cuántas puedes hacer? Tantas, bueno, pues nada más esas. Pero creo que esto es un ejemplo, quizá como, bueno, yo lo comparto y ahora yo lo veo así, quizás fue un error parecido a lo de la... a lo de la canasta de puestos, pero sí creo que entonces habría que hacer un nuevo planteamiento de cómo lograr que los artesanos sí tengan una venta, porque finalmente ellos, de verdad no conozco un solo artesano que diga, pues yo lo hago y ahí quiero que esté. No, yo estoy de acuerdo con eso, o sea, ese no es el punto, digamos, ¿no? Yo estoy de acuerdo, hay que hacer un replanteamiento. Yo digo... Tampoco lo podemos resolver en una reunión. No, claro. Es un tema muy complejo, es la recreación de una nueva... tenemos cientos de experiencias, incluso la compañía que está allá también tuvo en Michoacán, también tuvo hace años una experiencia parecida. Y alguna vez con NAFI, con Nacional Financiera, se habló con la Fundación Walmart, pero la Fundación Walmart tiene miles de lugares de venta, entonces no era que ellos aplicaban lo de la película, sino que ellos decían, si lo ponemos en una, tenemos que ponerlo en todas. Entonces, por lo menos si tenían 1000 tiendas, por lo menos había que pedir 1000 productos de cada. Entonces no lo pedían por esta síntesis fordista extrema que se muestra aquí, porque es película, sino que en la realidad, la forma de funcionar de Walmart, los objetivos de Walmart, las razones de Walmart, la fundación quiso hacer este acto generoso de preocuparse de los artesanos, hacen cosas bonitas, entonces tenerlas allá. Hicimos montones de experiencias ahí, no resultó ninguna, porque están concesionadas a administradores las tiendas de Walmart, por lo tanto cada administrador tiene un reglamento distinto. Entonces había algunos que decían, nosotros diseñamos un carrito de venta exclusivo de artesanías que se instalaba ahí, y ese carrito de artesanía se transformó en que llegaba a una tienda y decían, nosotros no aceptamos estos carritos, estos productos, porque nos rompe todo el esquema administrativo de la tienda, estos productos se tienen que ir aquí. Los que son canastitas, sección canastita. Los que son blusas, sección blusas. Los que son qué sé yo. Entonces se distribuyen. Entonces, yo he dicho, incluso de forma particular, que el asunto de la discusión de la marihuana, por ejemplo, al legalizarla, no es legalizarla. No es reconocer o permitir esto. Yo en lo personal nunca he usado este artefacto, ni por salud ni por nada. Entonces no creo en eso. Pero sí, lo que se hace al legalizarla es someterla al régimen del sistema. O sea, se convierte en mercancía. Y va a haber marihuana cara, de buena calidad, o como la que yo viví en una experiencia de apoyo en Guerrero, en la colonia Guerrero, con drogadictos de la calle, en la cual la gente ahí le alcanzaba solamente para el crack, que es veneno, y destruye y mata el cerebro, ¿ya? Y eso va a pasar. Y va a pasar, se va a someter al rigor de todos los productos. Entonces, esta cuestión es un tema muy complejo porque va contra el sistema. Hemos tenido otra experiencia cercana también en Chinahuapan con la señora Edith, Bueno, ella creó los aretes de esfera, claro, de vidrio soplado. Creó los aretes, quiso registrarlos porque todos los empiezan a imitar los de ella, y cuando por fin había pagado 7.000 pesos, ya había pasado un año, le reconocen sus derechos de autor, pero los derechos de autor del INPI están legislados para el sistema fordista, por lo tanto tú lo que haces es un molde
Pero como tú haces soplado cada arete al soplarlo, depende de la flama, te da un tamaño diferente. Entonces son milésimas de milímetros. Entonces tú no lo puedes decir, este está patentado o no. O sea, está patentando la idea, pero no la confección de esto, el producto, como lo usa el INPI en términos de producción industrial. Entonces, toda la legislación está fuera de esto. O sea, para mí lo que hay que hacer es crear una nueva legislación, especialmente para este factor de artesanías en México. Hemos tenido también, ¿no?, con este rigor cultural, el ejemplo de las compañías de ¿cómo se llama? De Dios, ¿cómo se llama? Las mermeladas, No, la otra, los que hacen los champús. Ah, sí. Ellos crearon una hortaliza y por esa hortaliza la transforman en productos de cosméticos, champú, cremas, etc. Tanto para heridas como para el cutis, o sea, cosas así. Y les fue muy bien y tuvieron éxito. Y en un evento que estaban ellos presentándose, se acercaron a empresarios y les dijeron, nos interesa asociarnos con ustedes. Ah, fantástico, dijeron. Y entonces, ¿cuántos producen al día? ¿Cuántos de estos? Y ellos lo hacen a mano, ¿no? Como brujitas de la Edad Media, ¿no? Así, ahí van mezclando estas cosas. De hecho, los alumnos que han ido ahí hicieron eso, aprendieron a hacer estas cosas. Ir a cortar primero las hierbas en el momento que hay que cortarlas y después transformarlas en cremas o en estas cosas. Y cuando llegaron a eso, pues los tipos se fueron molestos, enojados, porque no se iban a asociar con alguien que producía 5 al día. Ellos querían exportar al mercado común europeo o qué sé yo, porque ese era su negocio. Ellos querían invertir. Entonces, son dos dimensiones distintas. Y esto es un poco lo que más bien quisiera escuchar de ustedes, o sea, ¿qué opinan de esto? No vamos a encontrar aquí una solución, porque tenemos ya montones de experiencias y ejemplos de esta forma de cómo se ha buscado hacer. Recién, este domingo pasado, terminó una exposición en el Centro Histórico del Zócalo, que es una tomadura de pelo en que se dice que es los indígenas, ¿ya? Y don Mario, que pasó por ahí, pues le dijo a Luciano, a nosotros los artesanos nunca nos invitan acá. Y ahí vendían chinerías, hoy día induirías y qué sé yo, de cosas que no son y son industriales. Y hasta algunos vestidos de indígenas vendiendo estas cosas. Entonces, esto meterse al mercado es meterse al mismo sistema competitivo mentiroso que tenemos hoy día, que nos venden mentiras todos los días. ¿Ya? Entonces, ¿cómo trabajamos estas verdades? Y no es un cambio así de semántico, solamente ahora yo vendo verdades y yo vendo mentiras, sino que se mete en un sistema que tiene esto. Y no es un problema de origen de los alumnos, por ser de administración, están condenados a cometer estos errores que yo pongo de ejemplo, sino que hoy día ellos, la enseñanza y toda su manualística está hecha para un sistema que es totalmente distinto a una cultura diferente. Pero aquí hay también algo que ha expresado claramente el maestro Teodulo, que es esta de los saberes originales. Y aquí hay saberes originales que tenemos que aprender, porque hemos cometido errores graves en el otro sistema, en términos de predación de la naturaleza, por ejemplo, por poner un gran ejemplo, pero muchos ejemplos más, y también de las cuestiones culturales. Hoy día dependemos de los conocimientos de otros. Estamos esperando que se inventen cosas para nosotros hacerlas. Y estamos formando profesionales que van a ser empleaditos de el conocimiento de esta empresa. ¿Cómo desarrollamos una capacidad propia? Pues aquí tenemos un vertedero básico que es nuestro conocimiento, nuestra cultura, hasta nuestra geografía es distinta. Fíjense, hay un punto que yo lo
usado mucho en clases, que dice, un húngaro, 1954, Furikinghi, ingeniero químico, o químico, mejor dicho. Él obtuvo el premio Nobel de Química. Y el tipo dice, la percepción es un problema de luz. O sea que cuando yo veo colores, en un lugar con más luz o con menos luz, es totalmente distinto. Este país, hasta cuando llueve y está nublado, tenemos luz. Nos podemos trasladar ahora a Londres y allá está todo gris. La percepción de los colores es distinta, es diferente. Y aquí muchas veces nosotros decimos color charro mexicano. O sea, nos burlamos de nosotros, de la sensibilidad de nosotros, que es distinta, que tiene que ver con el cerebro, la memoria que hemos configurado acerca de la percepción de los colores. Entonces, estas razones culturales no son solamente así un gesto amistoso con nuestra cultura original, sino que hay razones científicas que comprueban que esto es distinto. Escuchamos a Violeta Mujica el otro día, a la doctora, hablándonos en los ingenios azucareros, cómo habían formas de hacer las cosas que fueron avasalladas por razones de este tipo tecnológico, de hacer más rápido, de cómo eliminar rápido, y entonces hacen fuegos que contaminan y que generan hollín y que es dañino a la salud de ellos mismos. Pero están dentro del sistema, no pueden cambiar. El respeto que tuvimos cuando fuimos ahora a Erdeca, por ejemplo, ¿no? El respeto a la naturaleza, una tierra inhóspita, llena de espinas. Estuvimos ahí y es duro vivir ahí, pero para ellos es su cultura y saben cómo vivir, cómo aprovechan cada recurso que tienen natural, con respeto. Entonces, hay un fondo de análisis, de discusión, y hay una tarea que no hemos cumplido en la universidad en términos de dar pautas para que esto tenga una trascendencia más allá de una expresión así como cultural bonita, sino que tenga un sentido y que nos va a distinguir de otros. O sea, así como la música, y pone Bracho, el director de la película, pone música mexicana así con bromas, con ironía, qué sé yo, para demostrar un poco que hay una expresión distinta y que los gringos se entusiasman o se ponen alegres con eso. Esto debe ser. Hoy día nos han vendido el concepto, bueno, más que el concepto, la palabra diversión. Y creemos que reírnos es divertirnos. Y yo escucho en los pasillos aquí, cuando voy caminando, y dice, oye, el otro día se me cayó el celular y se me quebró. Y se ríen. ¿Qué está riendo? Y eso me recordó a mí un libro de Dostoyevsky que se llama El príncipe idiota. Porque el príncipe, la idiotez del príncipe se expresaba justamente en reírse de todo. Esto fue retomado por Arman, director de cine, cuando hizo Mozart, y Mozart joven, y el actor le hizo que se expresara con una risa tonta. Y sacó un Oscar del actor porque lo hizo reír. No por lo que significaba Mozart. Entonces, nos hemos convertido no hemos autocolonizado con todas estas expresiones, estas maneras de ser. Espero que digan, yo me renuncio al Pronia porque yo sí quiero un abrigo de bisón de verdad. Entonces, que no surjan ese tipo de expresiones, digamos.
esto hay que analizarlo en la cotidianidad, hay que analizarlo en la dimensión de cultura tremenda, es realmente recuperarnos como personas, ¿no? Y personas que entendemos algo. Y esto ha sido también la experiencia de los compañeros que han entendido en la dimensión que les han vivido, les ha tocado, han experimentado, y para que así nosotros que estamos un poco desde afuera, pues hemos ido aprendiendo de todo. Y por eso creemos que esta es una opción, una alternativa de reflexión, de pensamiento y de acción distinta. E incluso nuestros conocimientos científicos, aunque heredados de culturas ajenas, tienen que combinarse y trabajar junto a estos saberes originales, sobre todo para entender la naturaleza en la dimensión que estamos hoy día, que está en peligro la Tierra donde vivimos. Pero a ver, digan algo. Jimena iba a comentar algo. Sí. Cuando la interrumpimos hablando. Ya no sé qué iba a decir. Bueno, pero un poco de lo que dijo el profesor, me acordó a la parte del corto en la que le dice, ¿cómo me va a vender algo más caro si le estoy pidiendo más piezas en Estados Unidos? Y ahí lo frena y dice, no, pues en Estados Unidos no sé cómo se maneje eso porque yo nunca he ido. Entonces, pues sí, justamente, ¿no? Como que a él no le interesaba, el contexto era diferente y pues aquí es. ¿Qué te parece, socióloga, el cuento? Me gustó el corto y yo lo vi como por parte de que hay que reconocer las distintas realidades que existen. Al inicio el profesor comentaba que hay que verlo como cómo recuperar esa comunidad, vivir en comunidad, y se ve en el ejemplo de la compañera, al decirle que le va a dar las más canastas por precios más altos, es porque en su realidad ellos reconocen, no les importa el producto, les importa el trabajo y el tiempo que van a invertir en ello, y reconoce que no solo va a ser él, sino le va a pedir a su familia que se pueblo y van a tener que dejar otras actividades como en la milpa, y por eso vale más, porque es más tiempo, es más de ellos, digamos. Y que le pone su alma en cada obra, y bueno, sale mucho más caro poner miles de almas que poner un alma. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, el próximo martes todo hace prever que se iban a autorizar a la maestra Lucy para venir a dar su taller y nos veríamos aquí, aunque la segunda vez, el segundo taller va a ser sobre el tejido enteral de cintura. Entonces es posible que salgamos, aunque tengo que hacer las cartas para pedir permiso para que salgamos. Generalmente lo hemos hecho a la salida de la puerta 4, pero el martes les avisamos de todas maneras, en la puerta 4, porque ahí están los postes a la vista, entonces ahí a los postes se puede poner el telar de cintura, digamos, y se sienta uno alrededor de eso, para que empecemos a aprender hasta a tejer. Porque como les dije al comienzo, es un evento que tiene todos estos conceptos teóricos de distintos temas, con matices de distintos temas, y culmina con una práctica concreta de artesanía en que se va a comprender mucho mejor lo que es realizar algo. Eso ha sido un éxito siempre. Sucede también que al estar ahí a la vista pasa gente y se acerca a preguntar y también se promueve también esto, y a veces algunos se quedan y piden permiso para ponerse al lado de ustedes. Y con eso vamos a culminar esta etapa y van a quedar libres para continuar con sus estudios, para que no nos echen la culpa al Trondia, que reprobamos por culpa al Trondia. Se concentran y se dedican a lo suyo,
y ya nosotros vamos a estar organizando las etapas que continúan, así que continúan. Y traten de invitar a más personas. Se puede ampliar esto, sociología, pues a ver si lo conversas con más gente. Ya tuviste un primer contacto acá, compañeras de diseño y de CBI, y es muy rico eso, porque en serio que ayuda a todos el de conversar, dialogar, ya que aquí estamos en estancos separados, cada uno por su lado, y la vida es mucho más compleja que cada disciplina separada, ¿no? Esa comunidad que tú insinuabas es parte de nuestra comunidad universitaria también, de cómo trabajar en conjunto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Ya, adelante, Teo. A ver, más bien me gustaría preguntarles, falta la última parte de este proceso, digamos, de esta etapa, que tiene que ver ya con lo de una cuestión un poco más práctica, ¿no? Porque van a hacer un ejercicio de telar de cintura y todo esto. Pero sí me gustaría saber si más o menos qué les ha parecido esta etapa. Digamos, no hemos tenido tiempo, sobre todo ahorita que el calendario está muy apretado y que pues vamos regresando de más de 2 años de inactividad aquí presencial, ¿no? Digamos, en la universidad ha costado mucho regresar, aún no se normalizan todas las cosas como nosotros quisiéramos. Eso es parte de lo que nos impidió hacer una difusión más amplia, con más tiempo. Muchos de los compañeros que han participado, digamos, ya concluyeron en este periodo, en esta etapa de la pandemia, entonces ellos nos ayudaban a promocionar con compañeros, ¿no?, de más atrás el programa, y así se hizo una difusión de boca a boca, se puede decir, ¿no?, entre la comunidad, entre los que tuvieron la oportunidad de participar y se llevaron además una buena impresión del programa, porque también habrá uno que otro que diga, pues no es lo que yo esperaba, ¿no? Y es válido también eso, o sea, finalmente de eso se trata esto, de abrir una